llegamos a 1992. 1991, Guerra del Golfo. Primer gran desafío al nuevo orden internacional. Al año siguiente, otra vez otro problema, pero ahora no en el lejano oriente o en el mediano oriente, sino en el corazón de Alemania. Y acá hay un tema muy particular o singular. El 14 de junio, el 28 de junio de 1914 comienza la Primera Guerra Mundial en Alemania, uno de los dos grandes conflictos más importantes junto con la Segunda Guerra Mundial en Europa, y el último gran conflicto mundial se da también en Europa y también en Sarajevo. O sea, en Sarajevo son los dos extremos. Se comienza la Primera Guerra Mundial y termina el siglo con una guerra que fue la última de Alemania. Pero si bien no con las cifras del Holocausto y de las bajas durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí con miles y miles de personas muertas, violadas, desplazadas en lo que es Europa, porque la ex Yugoslavia pertenecía, que ya no existe más. La Federación Yugoslava desapareció justamente en 1992 también. Entonces terminó ahí. Conflicto mundial empieza en Sarajevo y conflicto europeo termina en Sarajevo en el siglo XX. Y ahora bien, entonces el gobierno en ese momento, ¿qué hizo? Mandó en el 91 tropas a Guerra del Golfo. Nace este segundo conflicto, mejor dicho, no es que nace, explota. ¿Por qué? Porque la guerra en Bosnia y la desmembración o el desmembramiento de la Yugoslavia no hubiera sido posible si no hubiera caído el muro de Berlín y si no hubiera cambiado este paradigma, ¿no? Porque fíjate, cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, caen los gobiernos totalitarios de Alemania del Este y cae dentro de ellos las 6 repúblicas que formaban la Yugoslavia. ¿Por qué? Porque también otra gran casualidad, por suerte, que no porque se murió, no porque yo estoy fomentando la muerte, pero sí se dio la desaparición histórica por fallecimiento de Tito, que era el que aglutinaba y tenía en sus manos férreas estas 6 repúblicas que componían la Federación Yugoslava, que no tenían nada que ver una con otra, pero ¿por qué se mantenían unidas? Por el control soviético que emanaba de Tito. Se muere Tito, se cae el muro de Berlín y dice, bueno, listo, ahora nos liberamos, dicen ellos. Y ahí, en este marco conceptual, comienza la guerra en Eslovenia. Eslovenia es el país que está más cerca de lo que es Europa occidental, porque tiene fronteras con Austria. Los eslovenos nunca se consideraron yugoslavos, estaban emparentados con Austria. Se independizan en el 91. En el 91, la guerra del Golfo, en el 91 se independiza Eslovenia, y después de Eslovenia, acá está Eslovenia, acá está Croacia y acá está Serbia. Croacia era el colchón, por eso las tropas serbias no pudieron llegar con rapidez para impedir que se independizara Eslovenia. Pero Croacia también dije, yo me voy a liberar, independizar de los serbios. Y ahí fue distinto. ¿Por qué? Porque los serbios no permitieron eso, porque aparte la frontera de Serbia y la de Croacia eran solamente los divide el río Danubio, nada más. O sea, es prácticamente, digamos, no existe frontera entre ellos. Y entonces, ¿qué pasó? La comunidad internacional
segunda intervención, dicen, acá hay que impedir que siga la guerra. ¿Y por qué querían impedir? Porque estamos en no en el corazón geográfico de Europa, que sería Alemania, ¿no es cierto?, en este momento, ¿no? Pero sí era parte de Europa. Y la Unión Europea no podía permitir que un conflicto estallara en su seno, ¿no? Entonces rápidamente recurren los países europeos a Naciones Unidas, y Naciones Unidas, ¿qué dice? A partir de ahora se crea un PROFOR, que es United Nations Protection Force, Fuerza de Protección de Naciones Unidas en la Yugoslavia. ¿Para qué? Para evitar justamente que esa guerra que había comenzado ya muy fuerte en Croacia, con combates muy grandes, ¿no es cierto?, se frizara, ¿no? Esto estamos hablando ya del fin del 91, que es cuando los combates son los más intensos. En el 92 interviene, en febrero del 92, fin de febrero, intervienen Naciones Unidas con esta creación de esta fuerza multinacional, y ahí entonces se le pide la participación a los países. ¿Qué hace el gobierno? Sí. No, que quería aclarar que esto se debe a un conflicto político, étnico, religioso, territorial. Ah, sí, Es sí. un conjunto de cosas. No, No, sí, sí. no es que llevó por ahí un tema, por ahí No, de por estar más de supuesto. un lado o del otro. Yo no quería entrar en ese tema por razones de tiempo, pero sí, pero Claro. es algo, pero ya que lo traes a colación, te digo, este es un problema que es muy difícil de entender para nosotros. Yo recién lo comprendí después de haber estado 2 o 3 meses, porque es muy difícil entender cómo un tema de nacionalismo unido a un término, a un problema religioso, ¿no es cierto?, hace eclosión, ¿no? Para que tengas una idea, en Sarajevo tenías, todavía quedan algunos, pero muy pocos, un padre católico, una madre judía y un hijo musulmán. Y vivían en absoluta armonía hasta que comienza la guerra. A partir de ese momento pasan a ser enemigos. El padre del hijo, la mujer del marido y el hijo de los dos. Algo realmente es una locura, ¿eh? ¿Por qué? Porque para los serbios, si un serbio, por ejemplo, vamos a hacer, mejor que serbio, vamos a hacer un argentino, ¿no?, que va a Uruguay, se radica en Uruguay, según la concepción serbia, ese argentino, donde está viviendo es territorio argentino. Su casa, aunque está en Uruguay, es argentina, ¿no es cierto? Que es una locura. Entonces, ese trae a otro vecino o a otro pariente, y se van haciendo barrios que se transforman en ciudades, en enclaves, que eso fue lo que se hizo en Bosnia y sobre todo en Croacia. Había ciudades que eran ciudades serbias, ¿eh? Y ellos estaban convencidos, los serbios, que ese era el territorio de él. Y los hijos eran serbios para ellos, y reconocidos por el gobierno serbio, como serbios, aunque habían nacido en Croacia, ¿no es cierto? Eso unido a los 13 movimientos o religiones predominantes. La ortodoxa serbia, porque son, digamos, hijos directos de Rusia, los croatas, que son mayoritariamente católicos, y los bosnios, que son musulmanes, ¿eh? O sea que el cóctel era especial para que explote. Y Así teniendo en que, cuenta esto, ¿podemos diferenciar, como pudo haber pasado en la Segunda Guerra Mundial, podemos diferenciar buenos y malos? qué buena pregunta, Mauro, ¿eh? Sí, yo te digo, los cascos azules, que vamos a volver en un par de minutos, los cascos azules tienen que ser absolutamente independientes, ¿no es cierto?, de las ideas políticas de los bandos en cuestión.
Entonces, cuesta a veces mucho, cuesta mucho ser imparcial, ¿no? Sobre todo cuando uno ve las cosas que se han visto ahí, ¿no? Pero ahora que ya no soy más casco azul y han pasado tantos años, confirmo lo que pensé y lo palpé en el terreno, de que los responsables de todo este descalabro que se hizo, incluso un genocidio que se hizo en Bosnia, fueron los serbios, ¿no es cierto? Los serbios de ese momento, nada que ver con los serbios, con el gobierno serbio actual. El gobierno serbio actual condena, como fue el gobierno alemán después del 45, que condenó y sigue condenando con toda su fuerza lo que fue el nazismo. Bueno, ellos ahora también, nosotros han condenado esto. Sí, hay buenos y hay malos. Están los serbios, que fueron, digamos, los que impulsaron todo esto, porque ¿cuál era el objetivo de los serbios? Que no se desmembrara esa entelequia, ese sueño imposible de realizar que las 6 repúblicas se mantuvieran iguales. Si bien el origen étnico son iguales, o son similares, porque son eslavos, pero hay una concepción de nacionalidad distinta. Por ejemplo, ¿por qué Bosnia es mayoritariamente musulmán? Uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Cuando son eslavos. Porque uno ve un bosnio y es igual, la tipología de un hombre o una mujer es un ruso, ¿no es cierto? Para hacerlo gráfico, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque cuando comienza a avanzar el Imperio Otomano, 1383, llega a Bosnia, invade Bosnia y también invade Serbia. En Bosnia estuvieron 800 años, más o menos como los moros en España, 800 años. Pero también estuvieron 300 años en Serbia. De eso Uno te dice, quería pero preguntar después. estuvieron en Serbia 300 años. Acuérdense que el Imperio Otomano llegó hasta las puertas de Viena, en Austria, ¿no es cierto? Ocupó no solamente Bosnia, Croacia, Eslovenia, lo que es Hungría hoy también llegó a las puertas de Viena y ahí fueron detenidos. Si no, quizás hablaríamos turco ahora todo el mundo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó entonces? En Bosnia, los otomanos, cuando llegan o los turcos, para decirlo gráficamente, cuando llegan a Bosnia, los bosnios, los locales, ¿no es cierto?, los reciben con satisfacción y alegría. Los que tenían mucho dinero, ¿no?, que eran los menos, ¿por qué? Porque los turcos hábilmente les aseguraron todas sus prerrogativas. Y la mayoría del pueblo, ¿no es cierto?, que no tenía tantos recursos, los veían como los liberadores a los turcos de los serbios, que estaban dominando Bosnia. Porque, o sea, la Federación Yugoslava no es solamente del siglo XX. Los serbios ya habían tomado control de Bosnia. Entonces, ¿qué pasó? Lo Sí, que sí. te quería... es como que quedó en el colectivo general, ¿no? El último vestigio de la ex Yugoslavia, Serbia a la cabeza, como que uno relaciona directamente a Serbia como Yugoslavia, incluso con el color de la bandera. Exactamente. Es tal cual lo que vos decís. El color de la bandera es exactamente como vos lo decís. Entonces, ¿qué pasó? Como había un agradecimiento hacia los turcos, la mayoría de los bosnios se hicieron musulmanes. Y acá hay un punto muy importante que se equivocaron, creo yo, la mayoría de los países europeos. Los países europeos veían que quizás Bosnia se iba a transformar en un estado fundamentalista musulmán, ¿no?, como Irak, o como Irán, mejor dicho. Irak e Irán, Irak también en ese momento. Entonces, y ahora, esto viene a colación para lo que voy a comentar más tarde.
Los turcos que invadieron Serbia, estuvieron 300 años, jamás pudieron romper ese nacionalismo ortodoxo que tenían ellos. Cuando se van los serbios, con los turcos, los serbios, ¿no es cierto?, que nunca se habían asimilado, continúan con sus actividades normales desde el punto de vista político y religioso. O sea, nunca, entre comillas, y no se malinterprete lo que voy a decir, nunca se contaminaron, ¿no es cierto?, con el Islam, ¿no? Digo contaminaron en un sentido figurado, ¿no es cierto? Porque el Islam es una religión, ¿no es cierto?, tan importante y tan, digamos, prestigiosa como cualquier otra religión que hay en el mundo, ¿no? Una cosa son las religiones y otra cosa son los extremismos, que toda religión tiene, ¿no? Bueno, y acá entonces, esta es un poco la etiología de por qué pasa todo esto. Y ahí entonces el gobierno argentino dice, bueno, nosotros aceptamos la propuesta de Naciones Unidas y vamos a participar. Y por primera vez en la historia de la República Argentina, de nuestro país, tropas argentinas de combate fueron a Europa, ¿no? Ese es un hito fundamental, ¿no? 1000 efectivos del ejército, ¿eh? No fueron 5 soldados, fueron 1000 efectivos del ejército a Croacia. La Fuerza de Naciones Unidas, de UNPROFOR, en ese momento eran 23 países que se habían sumado, y estábamos inicialmente alrededor de los 20.000. O sea que 1000 efectivos era un número considerable, máximo teniendo en cuenta nuestro país. Por eso, entonces, Argentina, y ahora volviendo a la primera pregunta tuya, por eso Argentina participa en Bosnia, porque ve, ¿no es cierto?, de que se produce algo muy importante. Porque para ser considerado en la comunidad internacional, ¿no es cierto?, hay que ser protagonista, ¿eh? No se puede cacarear, pero no se ofrece cuando hay que ofrecerse para participar. Y acá vienen dos conceptos importantes. Primero, el de las fronteras porosas y el otro de las fronteras estratégicas. Los que adherimos a la doctrina de la interdependencia y a un concepto moderno de fronteras, tomamos el ejemplo de la Unión Europea, que hay libre circulación de bienes y de personas entre los países. ¿Eso significa que Alemania o Francia, ¿no es cierto?, pierde soberanía? Yo pregunto, ¿en el mundo? De ninguna manera, ¿no es cierto? Para los sectores extremos, sobre todo para los sectores extremos del nacionalismo, creen, ¿no es cierto?, que hay que poner una pared, ¿no es cierto?, que hacer un muro y encerrarnos, ¿no es cierto?, para evitar, ¿no es cierto?, que nos invadan, que es la teoría del realismo, ¿no? Encerrarnos. Lo que queremos en las fronteras porosas significa eso, que se produce que las personas pueden desplazarse y sobre todo un tema económico, ¿no? Y ahora viene el otro tema de las fronteras estratégicas. El mundo, mejor dicho, cada país, ¿no es cierto?, puede defenderse no solamente en las fronteras reales que uno tiene, sino como fue en Croacia, esas fronteras se extienden 10.000 kilómetros más. ¿Por qué? Porque había que evitar una guerra que se podría desmadrar y podía terminar en un conflicto mundial, en el cual íbamos a ser afectados nosotros. Trasladamos nuestras fronteras 10.000 kilómetros más allá. Fronteras estratégicas, ¿eh? O sea, hay un cambio total de paradigmas, ¿eh? Bueno, y entonces participamos nosotros en esta misión que es de paz, era de paz, para que se decida una intervención. Naciones Unidas, de cascos azules hacen falta dos cuestiones. Primero, que haya un alto el fuego, que no haya actividad bélica. Y segundo, que los dos contendientes, o tres, o los que sean, pero normalmente son dos,
estén de acuerdo en que haya una fuerza de disposición de paz, de mantenimiento de la paz. En la realidad, ¿no es cierto?, esto no se da exactamente, porque los combates siguieron en Croacia, ¿sí?, contra los serbios, fines del 91, pero había que pararlos. Entonces, nunca se pudo lograr que para que llegara la tropa hubiera conflicto cero, pero igual se participó. Ese fue el diferente concepto de la resolución del año anterior con respecto a la guerra del Golfo. Imposición de paz y este mantenimiento de la paz. Y ahí desembarcamos, las fuerzas argentinas estuvieron en Croacia, ¿no? Se le asignó un sector, había 4 sectores, uno de los sectores, en reconocimiento a Argentina por haber participado en la guerra del Golfo, Naciones Unidas, a un país que es, como nosotros, tenemos que darnos cuenta que somos periféricos, no somos centrales, pero se le otorgó el mando de ese sector a la Argentina, al mando de un general argentino, ¿no? Así que fue una decisión muy importante. Y el cuartel general, que donde yo estaba, estaba en Sarajevo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se creía erróneamente que el cuartel general siempre tiene que estar en una zona que es neutral y que esté equidistante de los dos países en conflictos. Éramos equidistantes de Serbia y de Croacia, pero lo que no se sabía, o mejor dicho, lo que se pudo haber sabido y se hizo a la vista gorda en Nueva York, cuando hablo de Nueva York hablo de las Naciones Unidas, no hablo del gobierno americano, ¿no?, es que el conflicto estaba a punto de estallar también en Bosnia. Se independizó Eslovenia, se independizó Croacia, y los bosnios dijeron, bueno, ahora nos toca a nosotros. Y como va a estar el cuartel general, dijeron, eso nos enteramos después, ¿eh? Como está el cuartel general, ¿no es cierto?, los serbios no nos van a atacar. Craso error, miopía de los bosnios, ¿no es cierto?, que no supieron medir las diferencias. Hay una versión que nunca creo que se va a saber, es que el presidente de Bosnia se trasladó a Nueva York días antes de que llegáramos nosotros, el 24 de marzo del 92 a Sarajevo, y se reunió con el Boutros Ghali, que era el secretario general en ese momento de Naciones Unidas, y le dijo que de esos 20.000 efectivos iniciales, que después fueron 52.000, que tuvo UNPROFOR, que fue entre paréntesis, la misión más grande en la historia de Naciones Unidas, una parte de ellos vinieran a Bosnia para asegurar la paz porque ellos iban a independizar. ¿Qué le dijo Boutros Ghali? No, la misión nuestra es donde está el conflicto ahora. Y yo lo insto, presidente, a que no empiece una independencia que puede ser catastrófica. Lo que Jorge, sí te quería preguntar del rol de ustedes, el tuyo en particular, porque aparte por ahí, en el imaginario de algunos está, que lo comentaste anteriormente, que intervenir en una guerra es formar parte bélicamente en combate, y su participación estuvo lejos de eso. Viste, que quería que nos comentaras un poco sobre el rol de ustedes en particular, el tuyo por tus experiencias, bueno, ya una vez en el territorio, ¿no? Sí, sí. A mí no me gusta hablar de mí mismo, pero voy a decirle más o menos cuál fue la misión. ¿Y por qué éramos 5 oficiales inicialmente en Sarajevo? Y ustedes dirán, pero ¿por qué había 5 oficiales en Sarajevo si las 1.000 tropas estaban en Croacia? ¿Por qué? Porque el cuartel general se estableció en Sarajevo. Y cada país, de acuerdo al número de los efectivos que mandaran, tenía una participación en el cuartel general, en la toma de decisiones, ¿eh? Por eso, si bien eran 1.000 efectivos del ejército, el Estado Mayor Conjunto dijo, bueno, al cuartel general vamos a mandar a 5 personas, y que van a ser 2 de Fuerza Aérea, 2 de la Marina, perdón, eran 6, 3, 4, fuimos 2 de Fuerza Aérea, 2 de la Marina y 3 del Ejército, que fuimos ahí. Y yo inicialmente fui como jefe de prensa
no, perdón, no como jefe de prensa, como oficial de prensa de la misión. El jefe de ahí de prensa era un polaco, porque ya Polonia ya estaba, bueno, había decidido participar porque quería sacarse todos los vestigios del gobierno comunista anterior. Y entonces ahí yo empecé como en la oficina de prensa. Y dije 24 de marzo que llegamos nosotros. Una ciudad como si fuera Buenos Aires, hoy, o La Plata, o Quilmes, o Avellaneda, o cualquiera, o Córdoba. El 24 de marzo se inauguró la sede en un edificio que era como si fuera de Telecom hoy. Ese edificio que está en Corrientes y Esmeralda, no sé si lo ubica, creo que Telecom, que es un edificio de 14, 15 pisos, todo de vidrio, que se alquiló, Naciones Unidas se lo alquiló a la empresa estatal de comunicaciones y ahí se hizo el cuartel general. Se produce entonces los primeros días y el 8 de abril, fíjense, a los 15 días, vemos que era un domingo, vemos que venían por la avenida. Nosotros estamos dentro de Sarajevo. Si fuera Buenos Aires, lo que sería Belgrano o lo que sería, de acuerdo a la distancia con el centro, lo que sería Flores, más o menos, pero dentro de la capital. Y venían entrando una multitud de gente que iba para el Congreso con la bandera yugoslava, pero con la estrella roja sacada, la habían sacado, la estrella roja del medio que tenía. Y llegan al Congreso y empiezan ahí, ¿no es cierto?, a deliberar. Y el 8 de abril, en esa reunión del Congreso, se presenta la postura o la moción de la independencia de Bosnia. El 30% de los serbios se va, pero ya habían dado quórum. Y los bosnios, que tenían una parte, más los croatas que tenían los bosnios croatas, o sea, los bosnios católicos. Los bosnios serbios se van, los bosnios croatas se quedan y apoyan a los bosnios musulmanes. Y ahí se declara la independencia. En ese momento Sarajevo está en un valle, comienzan francotiradores a tirarle a la gente que estaba ahí, que eran los serbios, empiezan a tirarle a la gente, ¿no es cierto?, que estaba ahí en el afuera. Esa fue las primeras muertes que se producen ahí. Después nos enteramos que había más de 70 tanques serbios listos, rodeando todas las alturas de Sarajevo, en el caso que se independizara. ¿Qué fue lo que se hizo? Y políticamente, ¿qué pasó? Eso fue el domingo. El lunes, Alemania reconoce a la República de Bosnia, el martes la reconoce toda la Unión Europea, el miércoles Estados Unidos y el jueves comienza la guerra. Así fue. Entre el domingo y el jueves empezó la guerra. Para que tengan una idea, considera a Sarajevo como Buenos Aires. Los serbios hacen todo un cordón sobre la General Paz. Entonces, durante 4 años, los serbios impidieron entrada y salida de nadie de ahí. No solamente eso, no dejaron entrar ni comida ni medicamentos. Y cortaron luz, agua, teléfono y gas. 4 años, 500.000 personas viviendo sin esto. 4 años. Por eso yo me saco el sombrero a los bosnios, porque decían, nosotros preferimos morir de hambre y que no entren los serbios, para que vean el odio que había, ¿no? Sí, sí. Y ahí fue, volviendo a tu pregunta, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros no podíamos asegurar el alto el fuego. Entonces pasamos a hacer lo que técnicamente se dice internacionalmente como misión 6,5. 6 es casco azul, 7 es imposición de la paz, combate. Estamos en el medio.
pero la comunidad internacional no podía ordenar que nos fuéramos en ese momento, o sea, pues ya estábamos ahí. Entonces estamos en una situación de guerra, que caían entre 4 y 5 mil proyectiles dentro de la ciudad, no blancos militares, como si cayeran permanentemente, y sobre todo a la noche. Durante el día eran permanentes los combates, pero sobre todo de noche, caía. Y cada bombazo que caía era gente que se moría. Así, todos los días, las 24 horas, especialmente la noche. Entonces, ¿cuál fue el rol nuestro? Tratar de ir restaurando el tema eléctrico, el tema de gas y sobre todo el agua, ¿no es cierto? Porque el agua, la única agua que tomaban ellos era la del río que pasa por Sarajevo. Pero como las cloacas estaban colapsadas, había un solo lugar donde la gente iba. Y esa gente tomaba agua de ese lugar también, ¿eh? Entonces las enfermedades infecciosas se multiplicaron, pero infinitamente. Y así estuvimos 4 años. Yo de jefe de prensa después pasé a ser el asesor militar del comandante de Sarajevo, lo que me permitió estar en contacto con lo que fue el plan de paz que Naciones Unidas y la Unión Europea forzaron, porque había que forzar, ¿no es cierto?, una paz. Entonces se hizo una comisión de 2 personas. Cyrus Vance, ¿se acuerdan? Que fue el secretario de Estado de Jimmy Carter, y Lord Owen, que fue canciller de Margaret Thatcher. Ellos dos fueron los responsables de hacer un acuerdo de paz. Y yo, digamos, una cuestión accidental nada más, yo era el responsable en Sarajevo de coordinar estas relaciones. Así que tuve contacto con ellos. Ellos venían cada 10 o 15 días, venían a Sarajevo en los aviones que traían alimento. Cuando podían aterrizar, venían, y ahí íbamos a ver al presidente de Bosnia, Alija Izetbegovic, y de ahí íbamos a ver a los serbo-bosnios, al autoproclamado presidente de la República Serbia en Bosnia, Radovan Karadzic, que siempre estaba con el comandante en jefe de las fuerzas militares serbias, que era el general Ratko Mladic. Estas 2 personas fueron sentenciadas por el Tribunal de la Haya como criminales de guerra, ¿no? Tengo el triste privilegio de ser el único argentino que ha estado cara a cara con ellos durante 2 meses, ¿eh? En estas reuniones que se hacían. Así que los conozco bien a los dos, a estos 2 Bien, personajes. sí. Y aparte, te preguntaba lo del accionar de ustedes y lo que vivieron, porque recordemos, corregime si me equivoco, hubo 5 Sí. fallecidos de las fuerzas argentinas debido a diferentes accidentes, o sea, varios Sí. heridos. Un sargento primero perdió las piernas, o sea, Perdió las estaban en un piernas, lugar de altísimo riesgo, no por ir en son de sí. paz estaban tan protegidos. No, por eso. Es que en realidad técnicamente no había paz, ese es el tema. Entonces estamos en una situación intermedia, ¿no es cierto? No podíamos combatir directamente, pero sí había que defenderse, ¿viste? Entonces, ¿por qué? Porque para los serbios las fuerzas de paz eran un problema, porque ellos querían conquistar todo Bosnia y Croacia, pero sobre todo Bosnia. Pero ¿qué pasaba? Que tenían una espina que éramos nosotros, ¿eh? Entonces empezaron los ataques así dirigidos, como vos bien decís, hacia soldados de la fuerza de paz, ¿eh? ¿Para qué? Para forzar a los países que dijeran, che, yo me voy de acá, porque esto es un quilombo, perdón, un desastre, así que tenemos que irnos por la seguridad de nuestra gente, ¿no? Pero bueno, esa no es la función del militar. El militar está en una situación, la situación empeora y hay que quedarse, ¿no es cierto? No es cuestión que al primer chumbo uno sale disparando, al contrario, ¿no? Y bueno, y así fue como esta misión de paz, entre comillas, se transformó en una operación intermedia entre paz e imposición de la paz, ¿no? Bien. ¿Y dejó huella Así en el que colectivo mundial?
sobre la viabilidad que ante fuertes conflictos de identidad surjan nuevas separaciones no tan viables. Uno podría pensar en Chechenia o en algo más ameno, me pongo a pensar en el País Vasco o en Cataluña. Sí, bueno, ahí yo creo que son situaciones distintas, me parece, ¿no? Porque el conflicto tiene otra matriz, lo que es Cataluña, ¿no es cierto?, de lo que es Chechenia o ahora Azerbaiyán y Armenia, ¿viste? Claro, Que están en conflicto, ¿no? Pero sí, es viable. Es viable porque se demostró, primero, eh, imposición de la paz en la guerra del Golfo, ¿no? ¿No es cierto? Kuwait recuperó su integridad territorial. Y la guerra de Bosnia, si bien hubo todo este impasse, ¿cómo culminó? Después de 4 años, el presidente Clinton se presentaba para la reelección. Y cuando había asumido en el 91, había dicho que en política internacional la principal prioridad era la solución de los Balcanes, el conflicto de los Balcanes. Pasaron 3 años sin que no hubieran avances, pero estábamos ya en el 95, estaban las elecciones y había una deuda importantísima que se le iban a facturar los republicanos a Clinton por no haber cumplido con su promesa de campaña de terminar con esta guerra. Entonces, ¿qué hizo? Hábilmente, en agosto, lo citó al presidente de Croacia, al presidente de Serbia, al presidente de Bosnia. Vengan para acá, ¿no es cierto?, a Dayton, una base aérea en el medio de la nada, en el desierto, en Estados Unidos. No había nada, solo la vez. Y los juntó ahí y le dijo, hasta que no solucionen el problema, ustedes no se van. Así fue. de prepo. Y así fue como se firmó la paz. La foto recorrió el mundo. Sí. Antes de noviembre del 1995 de las elecciones. No digo que esto fue la causa de la reelección, pero sí, ¿no es cierto?, no dejó, ¿no es cierto?, un bloque abierto internamente que a lo mejor le hubiera costado hasta la presidencia Clinton, ¿no? Así que, y así terminó con los acuerdos de Dayton, ¿no? Sí. Y voy redondeando, Jorgito. Sí, Sé que tenés dale. compromisos. Volviendo a las posibilidades, que pase algo así en América Latina, ¿es inviable? Porque de este lado del mundo se forjó en cada país un estilo particular, Sí, una cultura dentro de un territorio con características conjuntas, sí, pero haciendo la sí, diferencia de lo que pueden ser Estados Unidos o Canadá. Si en un sí. lugar ya conflictivo por problemas políticos, económicos, sin leyes claras, sumamos a las comunidades con raíces prehispánicas, más inmigrantes y sus hijos de distintos puntos del planeta con ideologías que no tienen nada que ver entre sí, la implantación de otras Sí. culturas, otros modos de vivir, ¿no puede dar inicio a conflictos no solo de identidad, sino ya de división? Puede ser, pero yo no lo afirmaría, ¿no es cierto?, digamos, con firmeza que puede suceder eso. También tenemos que decir que si bien seguimos en este nuevo orden internacional y la interdependencia, porque fíjate vos, si hubiera estado el realismo como doctrina hoy, es muy posible que el presidente actual de Estados Unidos o el anterior hubieran invadido Venezuela. ¿Mm? Pero hoy la comunidad internacional no lo permite eso. Hace falta una coalición y tiene que estar legitimada por Naciones Unidas o por la OEA, pero hace falta un organismo supranacional que le dé legitimidad, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Naciones Unidas, si nos ponemos estrictos, hoy, ¿no es cierto?, no va a conformar una fuerza de intervención. Estoy hablando hipotéticamente, ¿no?, en Venezuela. ¿Por qué? Porque va a tener dos vetos, que es Rusia y China. Y recordemos que si hay, aunque sea un solo veto del Consejo de Seguridad, ¿no es cierto?, se cae, ¿eh? Por eso
¿Cómo cambia? Cuando Estados Unidos invadió a Panamá para sacar al dictador, a Noriega, o con Guyana, la situación era distinta, porque estábamos en realismo, ¿no es cierto? La solución a los problemas era intervención militar, ¿no es cierto? A una parte del mundo le puede gustar o no le puede gustar, pero era el modus operandi. Hoy, ¿no es cierto? Por suerte, digo yo, ¿no es cierto? Hace falta una legitimidad que la provea un organismo supranacional. Yo creo que es un avance muy importante. Perfecto. ¿Algo que quieras comentarle a la gente? Básicamente, bueno, que ojalá que sigamos participando activamente en misiones internacionales, porque es un espaldarazo para el país, porque nos inserta en la comunidad internacional, y para las Fuerzas Armadas porque es un aprendizaje superlativo, ¿no es cierto? Nos abre los ojos, sobre todo a la mayoría de los que van ahí, porque puede interactuar con otros profesionales y sobre todo, ¿no es cierto?, con los miembros de la OTAN, que yo los considero, viste, son los militares más prestigiosos y preparados del mundo, ¿no? Así que son todos beneficios para el país, porque estamos en el candelero, si queremos estar en el candelero. Y segundo, para las Fuerzas Armadas, por, ¿no es cierto?, ese bagaje de conocimientos profesionales, personales, relaciones que se hacen, que posibilitan, ¿no es cierto?, de que las Fuerzas Armadas tengan un rol muy destacado. Así que yo quiero agradecerte, Mauro, por este tiempo. Disculpame si ha sido extenso, ¿cierto? No, no, Pero no. Yo me aburrido. puedo quedar a escucharte, ¿sabes qué? Porque yo te escucho y me gusta lo que vas contando y no me gusta interrumpirte. Después, bueno, tenemos estos tiempos acotados, pero yo te puedo estar escuchando todo el día, ¿eh? Y hay mucha gente que también está en la misma situación. Son muy generosos y después en alguna oportunidad queremos ver cómo era la vida en Sarajevo, después si querés en en Podemos otro hacer una momento te segunda. cuento, porque eso es realmente terrible, las condiciones que vivía esa gente y el espíritu, ¿no?, que tenía, ¿no? Y las miserias humanas que hemos sido testigos son realmente tristes. Porque, y para finalizar, te digo, no hay nadie que odia más la guerra que los militares, aunque parezca mentira, porque sabemos las consecuencias de nuestro accionar. Pero también somos conscientes que cuando la diplomacia deja de ser efectiva, o cuando la disuasión deja de ser creíble y el gobierno nacional decide participar con la autorización del Congreso en una guerra o en lo que sea, en una fuerza de paz o de imposición de la paz, ¿no es cierto? Tenemos que ir, porque para eso nos pagan, en definitiva, ustedes, los contribuyentes, ¿no? Para que actuemos, para que participemos y para que ganemos, ¿eh? Ese es el rol de las Fuerzas Armadas, ¿eh? La defensa de la Constitución, la defensa de la soberanía y actuar donde el poder político así lo determine, ¿no? Así que, pero sabemos lo que es una guerra, ¿eh? No queremos la guerra, pero, ¿no es cierto? Pero para eso Por estamos supuesto. formados. ¿Y cuál es el objetivo de toda guerra, en definitiva, aquí en todos lados? Lograr la paz. Ese es el objetivo de toda guerra. Medio contradictorio suena, ¿no? Es contradictorio, Sí. es para que lo dejen pensando. La Sí. paz. Y la Jorgito, paz en el muchísimas más gracias. corto tiempo posible. Gracias a vos, ¿eh? Un Muchísimas abrazo gracias. De grande. A nuevo, vos, un honor contar con vos en no. el canal. Ya sabes muy bien el afecto que hay de este lado y bueno, tus éxitos podrían ser nuestros éxitos. Y yo quiero agradecerte a vos, ¿no es cierto? Porque realmente lo tuyo es excepcional, ¿no? Y quiero agradecerte a vos y a todos tus televidentes que te están viendo en forma permanente siempre. Así que nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias a Hasta vos por luego. tu tiempo.
Bien amigos, llegamos al final de esta gran cuarta entrevista de la mano del señor Jorge Mario Reta, otro enorme gustito que nos pudimos dar. Como siempre les pido que se suscriban, que le den like, que compartan y por supuesto nos estaremos viendo en una nueva edición. Muchas gracias.